Primera historia, la muerte me encontró. Soy Alfredo, un hombre de 35 años, dedicado a mi labor como trailero. Mi vida es un constante ir y venir por las carreteras, llevando mercancías de un lugar a otro. Pero mi vida personal es un caos. Mi esposa, María, murió hace unos meses, dejándome solo con mis dos hijos pequeños, Sofía y Tomás. El estrés y la presión me están consumiendo, pero trato de mantener la calma para no afectar a mis hijos. Una noche, mientras conducía por una carretera desierta, mi camión comenzó a fallar. El motor empezó a hacer un ruido extraño y la velocidad disminuyó. Me detuve en un lugar solitario, sin señal de teléfono, para intentar repararlo. La oscuridad era total, solo iluminada por las luces de mi camión. Me sentí solo y vulnerable. Fue entonces cuando escuché ruidos extraños. Al principio, pensé que era solo el viento o algún animal, pero luego escuché pasos. Pasos que se acercaban a mí. Me levanté y miré alrededor, pero no vi nada. Volví a sentarme y seguí intentando reparar el motor, pero los ruidos continuaron. Empecé a sentir miedo. De repente, una figura encapuchada se acercó a mí. Era alta y delgada, y llevaba una capucha que le cubría la cara. Me habló con una voz que me heló la sangre. «Estás en un lugar donde no debes estar», me dijo. «Debes pagar el precio». Intenté huir, pero mis pies parecían clavados en el suelo. La figura se acercó más y más, hasta que pude sentir su aliento en mi cara. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero entonces, escuché una voz que me llamaba por mi nombre. «Alfredo», me dijo. «Alfredo, ¿dónde estás?» Abrí los ojos y vi a María, mi esposa, parada frente a mí. Me miraba con una mezcla de preocupación y amor. «Alfredo, lo siento», me dijo. «Lo siento mucho. Quiero ayudarte a superar tus problemas». La figura encapuchada desapareció, y María se acercó a mí. Me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. Pero de repente, la oscuridad se hizo más densa, y María comenzó a cambiar. Su rostro se distorsionó, y su voz se convirtió en un grito desgarrador. «No te dejes engañar», me gritó. «Soy la muerte, y has sido condenado». Y con eso, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba solo en mi camión, en medio de la carretera desierta. La figura encapuchada había desaparecido, pero sabía que mi destino estaba sellado. La muerte me había encontrado, y no me dejaría ir. Me quedé allí sentado, sin saber qué hacer. La oscuridad me rodeaba, y el silencio era ensordecedor. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, y vi a la figura encapuchada de nuevo. Esta vez, no se acercó a mí. Solo me miró, y desapareció en la oscuridad. Sabía que tenía que salir de allí. Arranqué el motor, y comencé a conducir. La carretera desierta se extendía ante mí, sin fin. No sabía dónde iba, pero sabía que tenía que seguir adelante. Ni siquiera recordaba que el motor había fallado y eso fue el motivo principal por el que me detuve. Y así seguí, conduciendo durante horas, sin parar. La oscuridad me rodeaba, pero no me detuve. Sabía que la muerte me estaba siguiendo, pero no me di la vuelta. Seguí adelante, hasta que el amanecer llegó. Y cuando el sol salió, la oscuridad desapareció. La figura encapuchada no volvió a aparecer. Me detuve en una gasolinera, y llamé a mis hijos. Les dije que estaba bien, que pronto estaría en casa. Pero sabía que no era verdad.
La muerte me había encontrado, y no me dejaría ir. Me quedé allí sentado, en la gasolinera, sin saber qué hacer. La oscuridad había desaparecido, pero sabía que volvería. De repente, escuché una voz detrás de mí. Alfredo, me dijo. Es hora de pagar el precio. Me di la vuelta, y vi a la figura encapuchada de nuevo. Esta vez, no se acercó a mí. Solo me miró, y extendió su mano. En su mano, había un reloj. Un reloj que marcaba el tiempo que me quedaba. Me lo lanzó, y lo atrapé. El reloj comenzó a sonar, y supe que mi tiempo se había acabado. La figura encapuchada desapareció, y la oscuridad volvió. Me quedé allí sentado, solo, esperando el final. El reloj sonaba cada vez más fuerte, y supe que pronto estaría con María de nuevo. Pero de repente, el reloj se detuvo. La oscuridad desapareció, y la luz del sol me cegó. Me levanté, y vi a María parada frente a mí. No era la muerte, era la verdadera alma de mi esposa, sonriente. Alfredo, me dijo. Te he estado buscando por todas partes. ¿Dónde has estado? Me quedé allí, sin saber qué decir. La figura encapuchada, el reloj, la oscuridad, todo había sido una ilusión. María me abrazó, y supe que todo iba a estar bien. Y así, mi vida volvió a la normalidad. Pero siempre recordé aquella noche, en la que la muerte me había encontrado, y en la que había descubierto que la vida es un regalo que debemos apreciar cada día. Años después, sigo recordando la noche en que la muerte me encontró. Pero ahora, lo veo como un regalo. Me enseñó a apreciar la vida y a disfrutar cada momento con mi familia. A mi esposa, María, la recuerdo con un inmenso cariño, como cuando estábamos felices y unidos. Nuestros hijos, Sofía y Tomás, han crecido y se han ido de la casa, pero siempre regresan a visitarnos. Un día, mientras estaba en mi jardín, vi una figura encapuchada parada en la esquina de la calle. Mi corazón se aceleró, pero luego sonreí. Sabía que no era la muerte, era solo un recuerdo de aquella noche. La figura se acercó a mí, y vi que era un joven, con una capucha y una mochila en la espalda. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Estoy en un viaje, respondió. Un viaje para encontrar mi propósito en la vida. Sonreí y le dije, te puedo contar una historia sobre encontrar el propósito en la vida. ¿Quieres escucharla? El joven asintió, y le conté la historia de la noche en que la muerte me había encontrado. Le hablé sobre la oscuridad, el reloj y la figura encapuchada. Le hablé sobre cómo había aprendido a apreciar la vida y a disfrutar cada momento. El joven escuchó atentamente, y cuando terminé de hablar, sonrió. Gracias, me dijo. Tu historia me ha dado esperanza. Sonreí y le dije, la vida es un regalo, no la desaproveches. Y con eso, el joven se despidió y siguió su camino. Regresé a mi jardín, sintiendo que había compartido algo valioso con alguien que lo necesitaba. Y sé que siempre estaré allí para ayudar a otros a encontrar su propósito en la vida. Segunda historia, trabajo inesperado. Soy Pedro, el Toro, Hernández. He recorrido las carreteras de México durante años, transportando mercancías de todo tipo. Me conocen como un trailero experimentado y respetado, alguien en quien se puede confiar. Pero todo cambió cuando me vieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Me encontraba en un pequeño restaurante en el kilómetro 100 de la carretera México-Guadalajara, disfrutando de un descanso y un café,
cuando dos hombres encapuchados se me acercaron. Me mostraron una foto de mis compañeros de trabajo, Luis y Carlos, y me dijeron que, si no hacía lo que ellos me pedían, ellos serían los primeros en sufrir las consecuencias. Me obligaron a involucrarme con la delincuencia organizada, a transportar cargamentos de drogas y armas a través de las carreteras que antes recorría con orgullo. Me dieron un teléfono celular y me dijeron que me llamarían con instrucciones. La primera llamada llegó esa misma noche. Me dijeron que me dirigiera a un almacén en el kilómetro 50 de la carretera México-Puebla, donde me entregarían el primer cargamento. Me pidieron que no preguntara, que simplemente hiciera lo que me decían. Así que me fui, con el corazón en la boca y el miedo en el estómago. Cuando llegué al almacén, me encontré con un grupo de hombres armados que me entregaron un paquete grande y pesado. Me dijeron que lo transportara a la ciudad de Guadalajara y que no abriera el paquete bajo ninguna circunstancia. El viaje fue un infierno. Me sentía como un títere en manos de la delincuencia organizada. No sabía qué había en el paquete, pero sabía que era algo ilegal y peligroso. Cuando llegué a Guadalajara, me llamaron de nuevo. Me dijeron que me dirigiera a un hotel en el centro de la ciudad, donde le entregaría el paquete a un hombre llamado El Loco. Fue entonces cuando supe que estaba en problemas serios. El Loco era un hombre temido en todo el país, un asesino a sueldo que no tenía límites. Llegué al hotel indicado, un lugar lujoso y moderno en el corazón de Guadalajara. Me dirigí al lobby y pregunté por El Loco. El recepcionista me miró con miedo y me dijo que subiera al piso 10, donde me esperaba. Subí en el ascensor, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando salí del ascensor, vi a un hombre alto y delgado, con ojos fríos y sin alma. Era El Loco. Le entregué el paquete y me pidió que lo abriera. Yo dudé, pero él me apuntó con una pistola y me dijo que no tenía opción. Abrí el paquete y encontré una gran cantidad de drogas y armas. El Loco me dijo que era solo el principio, que tenía más trabajo para mí. Me pidió que transportara más cargamentos, que me convirtiera en su hombre de confianza. Pero yo sabía que no podía hacerlo. Sabía que estaba metido en algo muy peligroso y que tenía que encontrar una salida. Le dije que no quería seguir trabajando para él. El Loco se enfureció. Me dijo que era un error, que no podía salirme del juego tan fácilmente. Me apuntó con la pistola y me dijo que tenía dos opciones, trabajar para él o morir. En ese momento, supe que mi vida estaba en peligro. Supe que tenía que hacer algo para salvarme a mí mismo y a mis amigos. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía escapar de la delincuencia organizada? Sabía que tenía que actuar rápido. El Loco estaba cada vez más enfurecido y podía dispararme en cualquier momento. Así que hice lo único que se me ocurrió, corrí. Salí corriendo del hotel, con El Loco detrás de mí, gritando y disparando. Corrí por las calles de Guadalajara, sin saber hacia dónde iba, solo sabía que tenía que escapar. Finalmente, encontré un taxi y me subí. Le dije al taxista que me llevara a la estación de autobuses, que tenía que salir de la ciudad lo antes posible. Mientras íbamos, miré por la ventana y vi a El Loco en una camioneta, siguiéndonos. Supe que no estaba a salvo todavía. Llegamos a la estación de autobuses y me bajé. Corrí hacia la taquilla y compré un boleto para el primer autobús que saliera de la ciudad. Era un autobús hacia la Ciudad de México. Subí al autobús y me senté en la parte de atrás. Miré por la ventana y vi a El Loco en la estación, mirando hacia el autobús. Supe que no se había dado por vencido.
El autobús salió de la estación y emprendió el viaje hacia la Ciudad de México. Yo estaba exhausto, pero sabía que no podía dormir. Tenía que estar alerta, por si el loco o sus hombres intentaban algo. Así que me quedé sentado, mirando por la ventana, pensando en lo que había pasado y en lo que podía pasar. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, que nunca podría regresar a mi vida normal. El autobús llegó a la Ciudad de México después de horas de viaje. Me bajé y me dirigí a la terminal de autobuses, donde sabía que podría encontrar ayuda. Pero antes de llegar, recibí una llamada de El Loco. Juan, sabes que no puedes escapar, me dijo. Mis hombres te están esperando en la terminal. No te muevas. Miré alrededor y vi a varios hombres sospechosos merodeando por la terminal. Supe que estaba atrapado. De repente, escuché un ruido de motores. Era un grupo de camiones, los de mis amigos traileros, Luis y Carlos. Habían venido a rescatarme. Pero, el loco, también los había visto. Les ordenó a sus hombres que les dispararan. Los camiones se detuvieron y mis amigos se bajaron, listos para luchar. Pero eran demasiados. Los hombres de El Loco los superaban en número y en armas. Luis y Carlos cayeron al suelo, heridos de muerte. Yo intenté correr hacia ellos, pero El Loco me detuvo. Me apuntó con su pistola y me dijo, tú eres el próximo. Y en ese momento, todo se oscureció. Me desperté en un hospital, con una herida en la cabeza. Me dijeron que había estado en coma durante días. Pero lo peor fue saber que mis amigos, Luis y Carlos, habían muerto ese día. El loco había cumplido su amenaza. Salí del hospital con una sensación de culpa y tristeza. Sabía que nunca podría regresar a mi vida normal. La delincuencia organizada me había destruido todo. Me fui de la ciudad, sin saber hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar de ese infierno. Pero sabía que nunca podría olvidar a mis amigos, que habían muerto por mi culpa. Y así, me perdí en el anonimato, con la culpa y la tristeza como únicos compañeros. Si te está gustando nuestro contenido, dale like al video y comparte, para que nuestros videos lleguen a más personas. No olvides suscribirte y activar todas las notificaciones, para que te lleguen los nuevos videos de nuestro contenido. Si deseas compartir una de tus historias, mándalas a nuestro correo de contacto. elabismodelalocura88@gmail.com. Continuamos. Tercera historia. Carga sorpresa. Hola, me dedico al transporte de productos perecederos. He recorrido miles de kilómetros por carreteras de todo el país. Pero nunca había experimentado algo como lo que pasó aquella noche. Me habían contratado para transportar un cargamento de productos especiales desde la Ciudad de México hasta el estado de Tamaulipas. No me dijeron qué era exactamente lo que transportaba, solo que era muy valioso y que debía entregarlo en un plazo de 24 horas. Empecé el viaje sin problemas, pero cuando llegué a la carretera que atraviesa la sierra, empecé a sentir una sensación de inquietud. La carretera estaba desierta y oscura, solo iluminada por la luz de mi camión. De repente, empecé a escuchar ruidos extraños. Al principio pensé que era solo el viento o el motor del camión, pero luego escuché voces. Voces que parecían venir de la carga que transportaba. Me detuve en un lugar apartado para investigar. Cuando abrí la puerta del remolque, sentí un olor extraño. Era como si algo estuviera muerto dentro.
Y entonces lo vi. La carga estaba compuesta por cajas de madera, pero una de ellas estaba abierta. Y dentro, había algo que parecía un cuerpo humano. Me horroricé. ¿Qué estaba transportando? ¿Por qué no me habían dicho qué era? De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi una figura oscura que se acercaba hacia mí. Y entonces, todo se oscureció. La figura oscura se acercó hacia mí, con pasos lentos y pesados. Yo estaba paralizado de miedo, sin poder moverme. La figura se detuvo frente a mí y me miró con ojos que parecían no tener alma. De repente, habló. Tú no deberías haber mirado, me dijo con una voz que parecía venir de la tumba. Ahora eres parte de esto. Y entonces, me agarró del brazo y me arrastró hacia el remolque. Me metió dentro y cerró la puerta detrás de mí. Yo estaba atrapado. La figura oscura empezó a hablar de nuevo. Este cargamento es especial, me dijo. Contiene algo que puede cambiar el curso de la humanidad. Y tú, camionero, eres el elegido para transportarlo. Yo no entendía nada. ¿Qué era lo que transportaba? ¿Y por qué era tan importante? La figura oscura se rió. No te preocupes, me dijo. Pronto lo sabrás. Pronto lo verás. Y entonces, el camión empezó a moverse. Estábamos en marcha de nuevo, pero esta vez, no sabía hacia dónde íbamos. La figura oscura se sentó en el asiento del pasajero y me miró con una sonrisa macabra. Yo estaba atrapado en una pesadilla, sin saber qué iba a pasar. El camión seguía avanzando por la carretera, sin que yo supiera hacia dónde íbamos. La figura oscura no hablaba, solo se limitaba a mirarme con una sonrisa macabra. Yo intentaba pensar en una manera de escapar, pero estaba atrapado. La puerta del remolque estaba cerrada y no había manera de abrirla. De repente, la figura oscura habló. Estamos cerca, me dijo. Prepárate para lo que va a pasar. Yo no sabía qué esperar, pero sabía que no iba a ser bueno. El camión siguió avanzando por la carretera, que parecía no tener fin. La oscuridad era total, solo iluminada por la luz de los faros del camión. De repente, el camión se detuvo. La figura oscura se bajó y me miró. Ha llegado el momento, me dijo. Y entonces, abrió la puerta del remolque. Yo me asomé y vi que estábamos en un lugar abandonado, rodeado de edificios en ruinas. La figura oscura me hizo bajar del camión y me llevó hacia uno de los edificios. Yo no sabía qué iba a pasar, pero sabía que no iba a ser bueno. La figura oscura me llevó hacia el edificio abandonado, que parecía haber sido un almacén o una fábrica en el pasado. El interior estaba oscuro y lleno de escombros. La figura oscura me hizo subir unas escaleras y llegamos a una habitación en el piso superior. La habitación estaba llena de cajas y contenedores, y en el centro había una gran caja de madera con un símbolo extraño grabado en la tapa. La figura oscura se acercó a la caja y la abrió. Dentro, había algo que parecía un cuerpo humano, pero no era normal. Tenía los ojos negros como el carbón y la piel era gris y seca. Este es el cargamento, me dijo la figura oscura. Es lo que has estado transportando todo este tiempo. Yo estaba horrorizado. ¿Qué era eso? ¿Y por qué me habían hecho transportarlo? La figura oscura se rió. No te preocupes, me dijo. Pronto lo sabrás. Pronto lo verás. Y entonces,
La figura oscura sacó un objeto de su bolsillo y me lo puso en la mano. Era un pequeño dispositivo con un botón rojo. Pulsa el botón, me dijo. Y verás lo que es realmente este cargamento. Yo estaba temblando de miedo, pero algo me hizo pulsar el botón. Y entonces, todo cambió. De repente sentí un fuerte golpe en mi cabeza y caí desmayado, supongo. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar desconocido. Estaba en una habitación blanca y estéril, con equipo médico por todas partes. Una figura en bata blanca se acercó a mí. ¿Dónde estoy?, le pregunté. Estás en un laboratorio de investigación, me respondió. Has estado en un estado de coma inducido durante varias semanas. Me senté en la cama, confundido. ¿Qué había pasado? ¿Qué era lo que había transportado en el camión? La figura en bata blanca me miró con seriedad. Tú eres un testigo clave en un caso de tráfico de sustancias ilegales, me dijo. La carga que transportabas era un nuevo tipo de droga sintética, muy peligrosa. Me quedé sin aliento. ¿Yo había estado involucrado en algo así? La figura en bata blanca continuó. Pero no te preocupes, estás a salvo ahora. Y has ayudado a desmantelar una red de tráfico ilegal. Me sentí aliviado, pero también confundido. ¿Qué había pasado con la figura oscura y el cuerpo en la caja? La figura en bata blanca sonrió. Eso es clasificado, me dijo. Pero puedes estar seguro de que has hecho lo correcto. Solo me dijeron que habían encontrado el camión abandonado en una carretera rural, con la puerta del remolque abierta y sin rastro de mí. Habían seguido una pista de pistas y finalmente me habían encontrado en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Me enteré de que la policía había estado investigando una red de tráfico ilegal y que mi camión había sido identificado como uno de los vehículos involucrados. Me sentí aliviado de estar a salvo, pero también confundido. ¿Qué había pasado con la figura oscura y el cuerpo en la caja? La policía me dijo que no sabían mucho sobre la figura oscura, pero que estaban investigando. Y que el cuerpo en la caja, bueno, eso era un misterio aún mayor. Me quedé en silencio, pensando en todo lo que había pasado. Y entonces, supe que mi vida había cambiado para siempre. Te esperamos en el siguiente video, donde narraremos historias sacadas directamente desde el abismo de la locura.